Bien, señores. Bien, vamos a ver hoy algo bastante interesante desde nuestro punto de vista relacionado con el gobierno, con el Estado, con las instituciones públicas. ¿Qué fue lo que aprendió José Calderón durante sus 7 años aproximadamente en diferentes instituciones públicas vinculadas al tema de las contrataciones públicas? Todo esto, ¿cuál es el objetivo? Que usted pueda aprender, que pueda tomar la iniciativa, que pueda ver realmente dónde hay negocio, dónde no hay negocio, qué debo de tomar en consideración para preparar mi propuesta y que ésta pueda ser adjudicataria. Y ojo, como ustedes han visto, hay muchos temas vinculados a las contrataciones públicas, hay muchos mitos, muchos desconocimientos. Vemos la noticia y entendemos que ya todas las licitaciones son corruptas y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las instituciones que, por ejemplo, hemos visto casos de corrupción, de problemas que son reales, si tomamos en consideración el universo, las instituciones públicas son muy pocas. ¿M? Son muy pocas y son la mayoría las que existen oportunidades para poder participar y tener un retorno económico correcto, adecuado. Y por eso hay que estar pendiente de que yo como proveedor, como aspirante, como empresario que quiero emprender en las negociaciones con el Estado, debo de evitar, debo de tomar en consideración. Entonces, fíjense, en los temas de el gobierno, me pude dar cuenta que trabajar en el gobierno me enseñó cómo no vender. Y aquí vamos a desglosar qué significa esto, cómo yo debo de entender las ventas al Estado. Y por eso vamos a empezar con un cambio de mentalidad. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Tener la información totalmente clara de qué significa vender en el Estado y qué significa vender en el sector privado. El mayor error, como hemos incluido aquí, es creer que todos los clientes compran igual, tanto en el sector privado, en las empresas, como en el sector público. Es una forma distinta de hacer negocios. Y, por ejemplo, para poder hacer negocios con el sector público, usted debe de conocer tres factores preferiblemente para que su propuesta tenga la mayor probabilidad de ser adjudicatario. ¿Cuáles son estos tres factores? Debo de conocer el marco normativo, todo lo que tiene que ver con la ley vigente de contrataciones públicas y aparte de la ley, su reglamento de aplicación, resoluciones, decretos, manuales, guías, entre otros, comunicaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que usted conoce más esta documentación a nivel legal, y no hay que ser abogado, pues tiene mayor probabilidad de preparar una propuesta que se ajuste a todo lo que tiene que ver con la ley de contrataciones públicas. De igual manera, debe de conocer también el sistema electrónico, es decir, este sistema electrónico que hoy es el sistema electrónico de contrataciones públicas, mañana puede ser otro nombre u otro sistema, debe de conocerlo al detalle y sobre todo qué elementos debe de considerar, saber, conocer que le ayude a poder preparar su propuesta. Y lo último, debe de conocer en el sector público, aparte de la ley y el sistema electrónico, también tiene que saber cómo incorporar ese know-how, esa ventaja, ese conocimiento del sector privado en el sector público, que no es que sea difícil, pero hay que tener destreza. ¿M? Entonces, en el sector privado se hacen negocios totalmente distintos a el sector público. Eso es una mentalidad que es necesario cambiarla y ya hemos visto cuáles son estos tres factores más importantes que hay que considerar. ¿Cómo decide entonces realmente un comité de compras qué proveedor debe de ser el adjudicatario, el ganador, qué se va a comprar, cuándo se va a comprar, cómo se va a comprar, cómo se toman esas decisiones? Miren, para no entrar mucho en teoría, como ustedes saben, hay una parte que la maneja el comité de compras, hay otra parte que la maneja la unidad de compras. Todo depende del monto de esa licitación, pero de manera general es bueno saber que me pude percatar en los 7 años que estuve trabajando en diferentes instituciones públicas que las compras realmente no se deciden por gusto. Las compras importantes, proyectos,
sino que es en base a un plan. Y este plan en el sector público tiene dos denominaciones, uno que lo abarca todo como institución, que es el Plan Estratégico Institucional, el PEI. Ahí abarca no solamente las adquisiciones, sino todos los proyectos de la institución, todo lo que tiene que ver con las metas, todo lo que tiene que ver también con recursos humanos y demás, todo. Y dentro de este plan, lo que lo pone en operación, de donde salen los insumos, es decir, lo que usted como proveedor va a vender, es el plan anual de compras, que posiblemente muchos también lo han escuchado. El plan anual de compras y contrataciones públicas. Ojo, ese plan se actualiza, se modifica en el transcurso del año, no es un plan estático, no es que se publicó a inicio del 2026 y ese va a ser el plan del año completo, no, sino que es una guía orientativa, sobre todo para proyectos importantes, licitaciones importantes. No es tan fácil que se planifique una licitación de 200 millones de pesos, de 100, de 50, y que luego se modifique esa licitación. Eso puede pasar, sí. Y por eso usted debe estar atento. Si, por ejemplo, es del rubro de tecnología o de construcción o de alimentos y bebidas, en ese plan anual de compras de ese posible cliente en el sector público, qué cosas se han incluido para entonces estar atento a esa publicación y para también, ojo, muy importante, para darse a conocer a esta institución con un plan de prospección del mercado público. ¿Cómo usted se puede dar a conocer? Hay diferentes formas, diferentes vías, pero tiene que acercarse, ¿no? No tiene que ser político, acercarse de manera técnica. Mira, esta es mi empresa, este es mi catálogo, estos son los productos que yo vendo. Tengo tantos años en el mercado público-privado, estos han sido mis clientes, toda esta información. Y quizás alguno dirá, y está bien, mira, yo tengo todo eso, pero quizás nunca me he acercado a las instituciones, no he hecho esa gestión. He entendido que tengo que ser obligatoriamente político y eso es importante erradicarlo. En el sector privado, ¿cómo se decide una compra? Bueno, tiene que ver mucho con el tema de presupuesto, tiene que ver con los KPIs y tiene que ver con otros indicadores. Pero en el sector público ya conocemos que hay un plan anual de compras y ya conocemos que hay diferentes métodos de evaluación. Y por eso vamos a ver la siguiente pregunta que dice, ¿por qué te descalifican aunque seas buena? ¿A usted le ha pasado? ¿A ustedes han tenido la sensación de que, mira, realmente mi propuesta era muy buena, pero me descalificaron? Si a alguno le ha pasado, lo puede escribir. ¿Qué pasa? Que no solamente es necesario ser bueno, sino que hay que saber demostrarlo. ¿M? Y se demuestra no de manera verbal o en una presentación de un proyecto, sino con la documentación. Por eso ustedes ven que en la mayoría de licitaciones, procesos de compras, comparación de precios, compras menores, piden certificaciones de experiencias previas en proyectos similares, ya sea por el tipo de proyecto o por el monto del proyecto. Si usted va a participar quizás como consultor, piden todo el tema del currículum, las evidencias académicas, las evidencias también profesionales. Piden documentación para poder validar. Y cuando digo piden, este requerimiento siempre va a estar en las bases de la contratación, en donde está el pliego de condiciones, las fichas técnicas, los términos de referencias. Yo siempre digo que es el documento fundamental de cualquier proceso de compra o contratación pública. Entonces, que yo pude ver cientos de veces en el gobierno durante los 7 años que estuve apoyando diferentes instituciones que hay muchas empresas buenas técnicamente, pero que no saben cómo preparar una propuesta que se ajuste a qué, específicamente a lo que está indicado en el pliego de condiciones. Por eso no basta que usted sea bueno, es necesario que analice muy bien cada documentación que se requiere y lo puede incorporar dentro de su propuesta, no más o menos. Si es azul la hoja, es azul, no es azul claro o azul marino, o tiene que ser un color en específico que es el que se requiere en el pliego de condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pude ver cientos de veces que muchas veces se incluyen malos documentos. Es decir, no se incluye la documentación que se requiere específicamente en el pliego de condiciones. Vi también muchos errores de facturas incorrectas y esta parte es sensible. ¿Por qué? Porque la factura
tiene que tener informaciones específicas. ¿Para qué? Para que no se retrase el pago, que también es algo fundamental. Todo el que trabaja, todo el que tiene un negocio, una empresa, necesita el pago, pero que sea a tiempo. Entonces, si no incluyo la factura con todas las informaciones que se requiere del tipo de proceso, del monto, etcétera, entonces esto puede retrasar el pago. Si no está firmado, si no está sellado, etcétera, etcétera. Estos son, vamos a decir, errores simples. ¿Por qué? Porque yo quizás en mi empresa tengo un formato de factura, es el que yo utilizo, el que yo conozco, nunca he tenido problemas, pero sucede que es diferente en la institución pública. Por eso siempre sugerimos, si usted va a participar en el Ministerio X, a esa unidad de compras, a ese departamento de compras, solicite un ejemplo de factura, solicite qué tipo de información ese ministerio concretamente necesita que sea visible en esa factura para minimizar cualquier tipo de retrasos. Entonces, de manera general, propuestas que se han presentado de forma incorrecta, pude ver en muchas ocasiones, muchas veces por desconocimiento. Entonces, hay que tener cierto grado de humildad y decir, mira, yo en el sector privado conozco muy bien cómo hacer negocio, puedo tener 5, 10, 15 años, puedo ser súper exitoso, pero en el sector público tengo que conocer, tengo que aplicar cuáles son exactamente las características que debe tener mi oferta. Cuando digo mi oferta, las documentaciones en sentido general. Muchas veces se utiliza la palabra cotización para la oferta. Pero recordemos que siempre una propuesta va a estar una parte técnica, una parte económica y también unas credenciales. Las credenciales son la documentación no del producto, sino de la empresa o de la persona física. Entonces, el mercado no premia al mejor, sino que premia al que es más confiable. ¿Quién es más confiable? El que cumple técnica y económicamente con lo que se requiere en el pliego de condiciones, y ahí hay una parte también adicional que es conocer cuál es tu competencia, que no existe en el sector privado. En el sector privado usted no sabe en una empresa que vaya a vender un producto quién es su competencia. Puede tener una idea, pero no sabe exactamente. Menos va a saber cuáles son los precios en que se han comprado X o Y producto. Entonces, esa información sensible está disponible en los procesos de compras públicas porque recordemos, como su nombre lo indica, que son procesos públicos. Entonces, un mito que pude desglosar en esos 7 años, el precio más económico. Señores, el hecho de que usted tenga el precio más económico no le asegura, no le confirma que usted va a ganar esa licitación. Tiene que ser un precio acorde a lo que se está requiriendo. No puede ser un precio tampoco normalmente bajo. Y tiene que primero cumplir técnicamente y tiene que ver el método de evaluación que se está utilizando en ese proceso. Por eso, si quizás por confusión usted cree que el precio es lo que va a ayudar a que sí, a que gane la licitación, es un error totalmente fatal. En el sector privado, por ejemplo, se toma mucho en consideración la reputación, la marca, el producto, todo eso está muy bien en el sector privado. En el sector público no. En el sector público lo que usted tiene que siempre analizar es lo que está incluido en el pliego de condiciones o en los términos referencias, en las fichas técnicas, en los diferentes formularios que se requieren como parte de la documentación e incluir todo exactamente lo que se pide. Y luego de esto, tienen que hacer un análisis de precios. Tiene que ser un precio que para usted obviamente sea rentable y tienen que tomar en consideración que a diferencia del sector privado, en algunos productos no se paga contra entrega, se toma un tiempo el Estado para pagar, que puede ir desde 30 días hasta 90 días aproximadamente. Inclusive puede ser menos de 30 días. Todo eso también lo debe de especificar el pliego de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de pago? ¿Cuáles son los tiempos de pago? Y usted está totalmente preparado con toda la documentación que se requiere a nivel de pago para poder incluirla dentro de su propuesta. Otra cosa que pude ver en los 7 años fue que muchas personas entienden que, bueno, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido, mi primo, hermano, tío, es el encargado de compras, el director de tal área, pero ¿qué sucede? Las relaciones abren puertas, ¿eh? Eso pasa en cualquier sitio, pero no sostienen el negocio.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas creen que obligatoriamente hay que tener una palanca, hay que conocer a alguien. Pero al final, ¿qué fue lo que yo vi? Que el tú tener amigos, conocidos, dependiendo del tipo de proceso, lo que puede generar son observaciones, provocar quizás inclusive auditorías, puede cerrar puertas futuras. Usted tiene que también analizar el artículo 14 de prohibición a contratar. Usted tiene que ver también si es algún tipo de familiar, por ejemplo, de los peritos técnicos, por su nivel de consanguinidad. Tiene que tener esa información lo más claro posible para que eso no evite que usted pueda participar. Entonces, en el sector público no es cuestión de yo conozco a tal persona, sino yo cumplo con todo lo que requiere esa licitación. Ojo, aquí no estamos hablando de que todo es color de rosa, de que todo es fácil, de que ninguna licitación es puramente política, porque no es así. Y ustedes han visto los casos. Ahora bien, si nos quedamos en el error, si nos quedamos en los casos de corrupción, si nos quedamos en ese tema, vuelta y vuelta y vuelta, ¿qué va a pasar? El Estado, el gobierno, va a seguir comprando. Hoy, mañana, pasado, en una semana, en 2 semanas, en un mes, va a seguir contratando, va a seguir requiriendo servicios. Y ustedes han visto los montos, son montos bastante importantes en muchas ocasiones. Por eso, ¿qué ustedes deben de hacer? La sugerencia de nosotros desde negocio con el Estado es asegurarse de tener toda y la mejor información posible para provocar esa adjudicación, esa venta de Estado de forma correcta y para minimizar los tiempos de pago. Por eso, ¿cuál es un perfil ganador tanto en el gobierno como en el sector privado? Uno, entrega puntual. Los pliegos de condiciones tienen una fecha de entrega del producto o del servicio en caso de los términos de referencia. Usted va a entregar puntual completo. Usted va a cumplir con su parte. Esto inclusive tiene que ver también con los diferentes principios del marco normativo actual de las contrataciones públicas. Usted debe de conocer las reglas, señores. Es como que yo quiero conducir, manejar, ¿verdad? Pero yo voy a manejar sin licencia de conducir. Yo tengo que primero conocer qué debo de hacer para obtener esa licencia y conocer cuáles son las reglas del juego. Entonces debo de conocer cuáles son las reglas del juego en el sector público, no en el sector privado. Tengo que tener claridad en cuanto a la documentación. ¿Qué documentación me falta para mejorar, vamos a decir, mi expediente, mi propuesta completa? ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Qué tiempo me va a tomar? Esas son cosas que son esenciales, porque muchas veces por faltarme alguna documentación no puedo ganar esa licitación. Y también muchas veces vi que no había una estrategia, sino una improvisación. Bueno, déjame participar en esta licitación, participo en esta otra, más o menos perdí, bueno, ya me desencanté, no sigo. No había una estrategia. Entonces, para usted poder ir escalando, ir creciendo en las licitaciones en el gobierno, tienen que tener una estrategia. Mira, yo este año, por ejemplo, 2026, pienso que voy a participar en 100 licitaciones. Yo pienso que en la medida en que vaya obteniendo contratos, voy a requerir más personal. ¿Por qué? Porque cada vez más hay que participar y recordemos que las licitaciones tienen una fecha límite de participación para poder enviar esa propuesta. Y de igual manera, por ejemplo, si la fecha es el 5 de febrero, como estuvimos hablando ahora justamente hace unos minutos con una persona que también está interesada en hacer negocio con el Estado, antes de esa fecha del 5 de febrero, hay otras cosas que hay que hacer previo a esa fecha. Hay que visitar quizás el domicilio, el terreno, hay que entregar algún tipo de documentación, hay que revisar la información y hacer preguntas si las hay. Y es importante porque hay un plazo legal para hacer preguntas. Entonces, para todo esto tengo que tener una estrategia. No es que hoy me levanté, pienso que quizás sería interesante y ya voy a participar. No. Ojo, no estamos diciendo que sea imposible, tampoco decimos que sea fácil, lo que sí hay oportunidad. ¿Y por qué hay oportunidad, José Calderón? ¿Por qué hay oportunidad? Porque aproximadamente 10.000 proveedores son los que son adjudicados cada año. 10.000 proveedores diferentes aproximadamente, un poco más, un poco menos. ¿Y qué pasa? Que
10.000 proveedores se llevan todo el pastel completo de todos los procedimientos de compras públicas y hay más de 100.000 proveedores registrados. No todos están actualizados y demás, pero de todas maneras, en términos porcentuales, un 10% de todo el que participa es el ganador o la ganadora. Usted puede hacerlo. Usted no es proveedor, usted puede ser proveedor, como persona física, como persona jurídica, como consorcio, como extranjero, hay diferentes formatos. Entonces, después de trabajar en gobierno, entendí algo. Vender, a diferencia del sector privado, no es convencer, es cumplir. Cumplir técnica y económicamente, cumplir luego con la entrega de los productos en cuanto al tiempo, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad. Recordemos que la calidad no es lo que piensa usted, tampoco lo que pienso yo, es lo que esté establecido previamente desde el día cero en las bases de la contratación. Si usted necesita, quiere, entiende que tiene potencial para vender al mercado, para vender, perdón, al Estado, le sugerimos que se pueda suscribir y que pueda activar la campanita porque vamos a seguir compartiendo información de valor y vamos a continuar también viendo cuáles son las oportunidades reales que existen en el mercado público. Dudas o preguntas, cuenten con todo nuestro apoyo. Ánimo.